Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyez dans le nuage. Un site pour vous raconter et vous faire rêver. Hola amigos, hoy Ladrando en la Nube se pone al servicio de la presentación del libro de Miquel Segura Aguiló, que ha escrito una novela, bueno, ya la había escrito él en catalán, pero ahora la ha traducido al español. La novela se titula Las cenizas del rabino y el que quiera leerla o comprarla la puede encontrar en la editorial Blanquerna y bueno, en Madrid en concreto se va a distribuir en algunas librerías que todavía no sé, pero cuando lo sepa os lo cuento. Entonces, bueno, en este audio simplemente lo que dejo es el audio que lo grabé ayer día 24 de mayo, presentó en Madrid en la Casa Sefarad el libro y le presentó a Miquel Segura, le presentó don José Manuel Laureiro, y bueno, entre los dos hicieron un coloquio súper bonito y después con la gente hablando de los chuetas y de cómo él ha vivido esa situación como chueta y también, por supuesto, el libro, ¿no? Porque el libro es lo más importante, que es un poco la historia del protagonista, Rafael Valls, que fue un gran chueta, ¿no? Y todo lo que vivió y luego toda su familia. Entonces, el que no le interese este tema y tema de sefardíes y todo esto, pues bueno, ya directamente que no lo oiga porque es toda la conferencia grabada y aunque realmente si tenéis ganas de escucharlo porque es que no tiene desperdicio y está súper bonito y súper chulo. El audio es grabado tal cual, que lo grabé con el iPhone, con lo cual, bueno, la calidad de sonido, imaginaos la que es, pero está súper bien y a mí me encantó. Así es que aquí os lo dejo. Muchas gracias. Vamos a ver, yo es que casi soy asiduo aquí para separar, para el presentador oficial. Entonces yo no sé si es que estoy en nómina o no. Digo, porque no. Para separar, lo notarías. Y en fin, hoy la verdad es que para mí presentar a Miquel es presentar a alguien muy cercano y en algunos temas un hermano, porque hoy recordábamos que hace casi 15 años empezamos juntos el camino de la recuperación del tema judío y bueno, seguimos vivos, que no es poco, seguimos vivos hasta en el terreno intelectual. Y recordamos que creo que éramos 20 personas las que empezamos aquello, solo quedamos 2. Nosotros nos han muerto, no hay que ser tan exagerado, pero bueno, el tema pues les defraudó, no les interesó, o tomaron otro derrotero y bueno, pues es estupendo. Bueno, presentar a Miquel. Miquel es una persona que aquí en Madrid a lo mejor es menos conocida, pero en Mallorca es todo un personaje. Es decir, su columna de última hora es el referente. La gente discute sobre la columna de Miquel. Sobre si está uno, ahí además aquí no hay ambajes. O estás de acuerdo o estás en absoluto desacuerdo. Porque Miquel es de los que cuando escribe, como es un periodista que se compromete con todo. De hecho, a veces le toca bailar con la más fea. Porque se atreve a decir cosas que los demás periodistas querrían decir, pero no se atreven a decir. Primero, por miedo a la línea editorial de su periódico. Y segundo, porque se pueden ver muy perjudicados. Miquel nunca ha tenido ese miedo y ha dicho cosas que ya os digo, ha creado debate en la isla. Además, él tiene otra cuestión, que es que rompe la insularidad. No es un escritor insular, no escribe sobre todos los temas. Puede hablar de la conferencia de Padre no sé dónde, pero va a dar su opinión. Y además, yo le recomendaría que alguna vez tomara en sus manos la última hora, porque además tiene la ventaja de que a veces en su columna toca 2 y 3 temas. En una columna pequeña,
Llega a tocar 3 temas, y los 3 polémicos. Es una maravilla. Como escritor, pues bueno, tiene multitud de obras, tiene algunas sí de tipo insular, porque hizo un estudio sobre las casas, mansiones de Mallorca, que es un referente, pero a mí lo que me interesa, claro, lógicamente, es la literatura que ha nacido de su propia experiencia. Él es, sobre todo, un chueta. Un chueta que luego le preguntaremos qué es el chueta, pero se lo vamos a preguntar, pero no va a tener que responder. Podría explicarse una vida entera explicando que es un chueta, para bien y para mal, pero que nos diga algo, por lo menos que distinga entre lo que puede ser un converso, lo que es un chueta y demás raleas, que diría don Pío. Él es... yo en Miquel, yo diría que Miquel es su circunstancia. Miquel tiene 2 aspectos que le marcan siempre. Uno es ser chueta, lo que le ha acarreado a veces grandes alegrías. Yo, gracias a que él es chueta, le he podido conocer. Si él no hubiera sido chueta, seguramente muchos jóvenes se hubieran cruzado. Pero también ha ocasionado grandes problemas. No solo insultos personales, que eso lo sufrí hasta desde niño, pero claro, ser chueto es ser chueto. Y hacer chuetadas, pues solo lo hacen los chuetas, claro. Pero incluso de mayor, a veces ha habido algunas personas, algunas importantes, que se han atrevido a decir cosas tremendas sobre los chuetas y en concreto sobre Miquel Segura. Bueno, y por supuesto, yo creo que hay otra circunstancia de Miquel que yo nunca, siempre que le presento, siempre lo digo, la segunda circunstancia es algo que se llama Margarita. Sin Margarita, Miquel no es nada, porque si escribe es porque escribe para Margarita, y Margarita es su primera censora, y la primera que le dice Miquel eso no, o eso sí, y yo creo que siempre, bueno, Margarita es el referente para él, y además yo creo que es el que le ha hecho escritor, porque si no, Miquel seguramente se hubiera quedado simplemente periodista y no hubiera dado el paso, pero Margarita siempre lo ha apretado. Yo recuerdo cuando le pedíamos una segunda parte a un libro y que al final no lo regaló, que es el de el que tenéis ahí, no este, sino el otro, el de las judías, pues se lo pedíamos todos en segunda parte, y hasta que Margarita ya no le dio, digamos, la orden de, pues escríbelo, no lo escribía. Entonces, ese es un poco. En cuanto a la obra, yo no quiero hacer una presentación al uso, porque luego lo que vamos a hacer es un poco dialogar todos. La obra, pues es una obra muy curiosa. Esta, bueno, primero salió en catalán, es la lengua que él escribe, que como él os explicará, no en mallorquín, sino en catalán. Otra polémica que la abre en Mallorca, como os explico, es el del Revit, que ahora tenemos en castellano, Las cenizas del rabino. Esta obra es muy curiosa, porque es una obra totalmente diacrónica, es decir, normalmente las obras empiezan por el primer momento y terminan por un final. No, esta empieza en 1980 y termina en 1600. Empieza en Tel Aviv y termina en Mallorca ciudad, pasando por Auschwitz, pasando por Vickernau, bueno, se recorre medio mundo hasta pasar por Alicante. Lo digo porque uno supongo de Alicante, que claro, hay que meter un poquito también cuñita. Es una obra que en ese sentido rompe moldes. Y yo creo que en el tema de organización de novela es algo nuevo para Miquel. Miquel hasta ahora en sus novelas era muy directo, muy biográfico, aunque voy a soplar un personaje. Voy a ponerme en esta novela, que luego descubriréis cuando leáis que es él. Pero aquí hace un hablar de travestismo, nunca mejor dicho, y habla Miquel, porque además es una novela histórica, pero con licencia para ser novela. No es una novela, no es un libro de historia, es una novela histórica, por lo cual tiene sus licencias, aunque está muy bien documentada. La novela tiene como 2 partes. 19 capítulos por un lado, donde nos cuenta un periplo, y luego una segunda parte, que es el informe de Ángel Aguiló a Josep Juárez. Luego hay un epílogo también, en el que Miquel también lanza
alguna opinión suya que puede ser controvertida. Como libro, pues yo diría que esto es un libro épico, porque es la épica de una familia, todo lo que va ocurriendo en esa familia, pero en vez de, ya os digo, de una manera lineal, es dando saltos adelante y atrás. Con lo cual te hace estar un poco a la expectativa. ¿Dónde va a ir ahora nuestro amigo, vamos a llamarle primero Wallis? Ya luego veréis que no es Wallis, pero eso os lo voy a dejar a Miquel que lo descubra quién es Wallis. Y luego es un libro que hoy cuando comíamos lo decíamos, es un libro claramente escrito por un judío, solo un judío puede escribir este libro. Cuando lo leáis os daréis cuenta por qué. Porque es un libro que habla sobre cosas judías, pero es también muy didáctico, es decir, lo puede leer un no judío, por ejemplo. Pues cuenta él, con todo detalle, cuenta cómo se monta una mesa de Shabbat, o qué cosas se hacen en un Shabbat, o qué cosas significa Shavuot, o qué. Pero eso solo lo puede contar un judío que lo conoce. Pero lo cuenta de una manera tan didáctica que cualquier persona no judío lo entiende fácilmente. Y que no hay misterios, no hay corazones de niños cristianos ahí encima de la mesa, ni se abre canal a nadie, ni se bebe sangre de no sé quién. No, te recuerdas porque no estamos ya para eso. Entonces es un libro que yo creo que, de verdad, hombre, ¿qué voy a decir yo? Tengo la suerte que este libro, pues cuando Miquel lo iba escribiendo, yo tenía la suerte que me llamaban por teléfono y me decía, ¿qué te parece si meto? Porque algún personaje que aparece ahí son personajes de ficción y algunos pues me preguntan, ¿qué te parece si metemos ahora este? Porque claro, el periplo había que hacerlo y teníamos que buscar gente en el periplo, gente históricamente que había existido, no se podía mentir al lector. Y la verdad es que fue muy divertido. Yo la verdad que ayudó muy poquito porque el trabajo por supuesto siempre es de escritor, pero era muy divertido. Bueno, yo con esto simplemente quiero calentar motores, porque al que de escuchar siempre es el autor y leer su libro, porque era venido a hablar de su libro, lógicamente. Yo empezaría diciéndote, Miquel, así dinos así muy breve, ¿qué es eso de ser chueta? Porque tiene esplendentes que dirán por ahí. Bueno, buenas tardes, primeramente buenas tardes, que estoy muy contento de estar aquí y bueno, parece ser una mesa, a veces hay mesas de presentaciones de libros que son 4, 5, 6, pero aquí somos 2 y tendremos que torear todos los toros que salgan, ¿cómo se llama? A la par, ¿no? Bueno, la pregunta, como tú has dicho, tiene su miga. Si se la haces a un historiador, la contesta muy fácilmente y parece que no tiene ninguna complicación. En los diccionarios de las enciclopedias dice que un chueta es un descendiente de judíos conversos de Mallorca. Esa es la definición de un chueta. Pero pronto empiezan las complicaciones si yo os digo que un chueta es un descendiente de judío converso de Mallorca, pero no todos los descendientes de judíos de Mallorca son chuetas. Aquí empieza el enigma de un caso histórico, sociológico, religioso, que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo, solamente en Mallorca, ni siquiera en Menorca ni Ibiza, solamente en Mallorca. Bueno, yo no sé si quieres que siga con la explicación, porque es bastante larga, es bastante prolija, pero bueno, Si cuéntanos lo de los apellidos, que lo de los apellidos... Bueno, sacar el libro porque siempre me olvido de uno. Claro, porque, vamos a ver, Miquel además tenemos la suerte de que es lo que se dice un chueta de las 4 cadiras, es de las 4 patas. Y tiene los 4 apellidos chuetas, que no suele ser habitual entre los chuetas, porque bueno, aunque era una sociedad endógama, pero se mezclaron con no chuetas, incluso con judíos conversos y también con cristianos. Pero Miquel, Miquel y yo lo hemos hablado muchas veces, nos da muchísima rabia, porque hace años venían a vernos de fuera de España para ver lo que éramos los anusí, lo que eran los chuetas, y hasta nos tocaba, como si éramos de verdad o éramos de mentira o de cartón piedra. Y nos sentábamos muy mal porque nos sentíamos como copito de nieve. Porque claro, nos venían, pero es que venían de alguna universidad americana, vinieron alguna vez a... Bueno, de hecho nos han hecho hasta extracciones de saliva. Bueno, la guarrería nos han hecho, vamos. Y nos daba mucha rabia. Ahora ya no nos da tanta rabia porque nos causa gran risa, pero al principio no molesta. Entonces yo creo que habla un poquito de los apellidos. Bueno, no, la historia es bastante larga y pues la vamos a tratar de
En Mallorca hay judíos documentalmente está documentado que en Mallorca hay judíos desde el 415, o sea, estamos hablando del siglo V. Probablemente los hay de antes por una sencilla razón. Después de la primera diáspora y la segunda diáspora, los judíos se esparcieron por todo el norte de África, el Mediterráneo. Algunos de ellos se convirtieron en ciudadanos romanos y Roma, cuando poblaba sus provincias después de una guerra, una catástrofe natural, una peste, pues mandaba a colonos, y dentro de estos colonos lo más lógico históricamente es que hubiera judíos. Una vez que encontró una lucernaria, una lucernaria, una lámpara de aceite, una luminaria, que venía con la menorá grabada de manera muy tosca y unas letras en hebreo, casi ilegibles. Las autoridades del Museo de Mallorca, como tienen establecido que de los árabes para atrás no hay nada, la escondieron. Ahora van estos judíos a revolucionarse y van a que tengamos que cambiar la historia, la escondieron. Pero bueno, está documentado que en 415 había judíos de Mallorca y en Menorca. Cuando llegó el rey Jaume I de Cataluña, que conquistó la isla a los sarracenos, encontró una comunidad judía que convivía con los sarracenos y que, según se dice, le ayudaron en la conquista. Esta comunidad judía fue respetada y eran una élite de la sociedad medieval. Eran médicos, eran astrónomos, eran sobre todo cartógrafos, fundamentalmente eran cartógrafos. Bueno, esto funcionó bastante bien hasta que en 1391 se produjo la revuelta que empezó en Écija y llegó hasta Montpellier, una revuelta antijudía. Ahora la llaman antisemita, no era antisemita, era una revuelta antijudía pura y dura. Esta revuelta llegó también a Mallorca, se acusó a los judíos de haber dado muerte, bueno, de siempre, a un esclavo moro, en una ciudad que había 20.000 habitantes, 25.000 a lo sumo. Hubo un asalto a la judería y murieron 300 judíos en una ciudad de 20.000 habitantes. Esto era una catástrofe espantosa. Siguieron habiendo judíos. Cuando hubo esta matanza, mataron a muchos. Unos pocos se fueron, los que pudieron, y otros siguieron como judíos. Hasta 1435. En 1435 hubo otra vez, explico esto porque si no, no se puede entender lo que he dicho. En 1435 hubo otra vez una revuelta antijudía por la misma excusa, un delito de sangre, ¿cómo se llama exactamente la fórmula? Delito de sangre, bueno, ya me suena. Total, que esta vez hubo 9 matanzas de judíos y el virrey dictaminó una solución final, mucho antes de Hitler. Dijo, bueno, que los maten a todos, ya basta, que los maten a todos. Pero el obispo salió en plan misericordioso y dijo, no, si se convierten, que vivan. Entonces hubo conversiones masivas en la catedral, les tiraban cubos de agua, unas ceremonias espantosas. Y a partir de 1435 desaparecen oficialmente los judíos de Mallorca. Tanto es así que en 1492, cuando la reina Isabel, para mí de maldita memoria, decidió expulsar a los judíos de España, el virrey de Mallorca dijo, no, aquí lo hemos solucionado, aquí se convirtieron todos, aquí no tenemos judíos. Era verdad, tenían conversos y descendientes de conversos. Claro, entonces la línea se quiebra. Tenemos judíos, conversos. Y cuando sigue la línea a partir de 1492, tenemos judíos conversos, cristianos sinceros o cristianos que se habían aceptado el cristianismo de buen corazón, y conversos judaizantes, criptojudíos, cristianos oficialmente, que de alguna manera seguían practicando a escondidas la religión judía, por lo tanto llevaban una doble vida. Esto se fue prolongando a través estamos en el siglo XV, se fue prolongando a través del siglo XVI y hasta el siglo XVII. Finales del siglo XVII hay
hay un prolegómeno, digamos, un suceso previo, que allá por 1655, 65, no me acuerdo bien, un converso de Madrid, que se llamaba Jacobo López, decidió hacer lo que hacían muchos conversos para librarse del peso de la Inquisición, que era emigrar a Livorno, la ciudad-estado, refugio de los judíos, que además les financiaba una nueva vida, les acogía. Ese hombre, por circunstancias de las comunicaciones de aquel tiempo, tuvo que pasar por Mallorca, se instaló por un tiempo en Mallorca, la Inquisición de Madrid lo reclamó, la Inquisición de Mallorca lo pilló y lo quemaron vivo. Tenía 23 años. Bueno, a partir de ahí los conversos judaizantes empezaron a tener miedo, porque hacía casi 100 años que no había pasado nada más que pequeños autos de fe, pero por temas menores. A partir de ahí empezaron otra vez las tensiones y en 1691, bueno, en 1688, el rabino de los criptojudíos, que se llamaba Rafael Valls, decidió que lo mejor que podían hacer las familias que quedaban judaizando, porque hemos de pensar una cosa, a medida que pasaban las décadas se iban asimilando. Había muchos judíos que se llamaban Oliver, o que se llamaban Maimón, o que se llamaban Vidal, pero se iban asimilando, y entonces quedaron 15 familias que eran las tozudas, las que todo el mundo sabía que judaizaban, aunque ellos intentaban disimularlo muy bien, pero todo el mundo sabía que judaizaban. Entonces, en 1688, el Rafael Valls dijo: nos hemos de ir o nos matarán a todos. Se dio cuenta, porque había una relación complicada de una política entre la Iglesia y la Inquisición, total que decidieron matarse. Y el día 26 de marzo de 1688 prestaron un barco a unos ingleses para que los llevara a Livorno. Con tanta mala suerte, bueno, la historia se cuenta aquí, salieron todos de sus casas, se llevaron todas sus joyas, eran gente bastante pudiente económicamente, aunque había degenerado mucho, pero todavía tenían poderío económico. Cogieron sus joyas, cogieron todo el valor que tenían, las mujeres se lo pusieron debajo de las enaguas o debajo de varias enaguas, y fueron a misa con el acompañante de la Inquisición que tenía establecido el deber de llevarlos a misa cada domingo. Y cuando acabó la misa, la gente se iba a pasar a la orilla del mar, y ellos fingieron que paseaban a la orilla del mar y caminaron 8 kilómetros hasta el actual Portopí, donde embarcaron en ese barco. Con tan mala suerte que esto ocurre mucho en marzo, a media tarde entró un viento del sur, una llevellada que decimos de Mallorca, y el capitán desaconsejó la travesía. Dijo: bueno, ya saldremos mañana porque aquí no vamos a poder sobrevivir. Entonces tenían que volver a la ciudad. En aquel momento la ciudad estaba rodeada de murallas. Nada más cruzar las murallas los pilló el alguacil. Los encerraron y hubo unos procesos que duraron hasta 1691 y 1693. En el proceso de 1691 mataron a Rafael Valls y a 36 suetas más. Entonces ya eran conocidos como suetas. Eran conversos, judaizantes, confesos, porque los habían hecho confesar a base de tortura. 3 de ellos, que eran Rafael Valls, Catalina Talongí y su hermano Rafael Talongí, no quisieron jurar de la fe judía y murieron quemados vivos. Los 34 restantes juraron, se convirtieron y los mataron a garrote y los quemaron una vez muertos. Entonces colgaron lo que llamaban los sanbenitos a las puertas del convento de los dominicos, los dominicanes, los perros del Señor. Los colgaron donde ahora curiosamente está el Parlamento Balear. Ahí los colgaron diciendo: estos son los nombres de los judíos, tal. Esto quedó colgado allí durante decenas y decenas y decenas de años. Y ya en el siglo XVIII, finales del XVIII, cuando la Inquisición perdió gran parte de su poder, el Inquisidor Nacional solicitó una relación, más que nada a efectos burocráticos, solicitó una relación de los judíos de Mallorca. Entonces hubo pánico, porque había muchos que se sabían descendientes de judíos. Repito, los Vidal, los Maimó, los Oliver.
pero los que estaban escritos eran los suetas. Entonces, bueno, mandamos el nombre de los 15 que están colgados, que para eso los hemos tenido ahí, para recordarlo. Lo mandaron ahí y entonces quedó focalizado para todo el siglo XVIII, siglo XIX y buena parte del XX. Esos son los suetas, esos son los que mataron a Jesús, esos son los deicidas, estos son los que se comen la sangre de los niños, estos son los que tienen cola, los que huelen mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto quedó focalizado en Mallorca de una manera clarísima a lo largo de todo el siglo XVIII, repito, todo el siglo XIX y parte del XX. Por eso, ahora usted habla con un señor que se llama Olivet, que a lo mejor tiene un gran sentido de su descendencia judía porque es culto y lo sabe, pero no tiene ningún estigma. Nadie le ha llamado nunca sueta, porque no lo es, entre otras cosas porque no lo es. Un sueta es una persona descendiente de las 15 familias que fueron sacrificadas, asesinadas, por decirlo claro, en los campos de fe de 1691 y 1693. Esta es la historia resumida, no es fácil contarla. Mucha gente lo confunde. Yo me acuerdo un señor embajador que ya murió, creo que se llamaba Solsona, era embajador para temas judíos del gobierno español, y me dijo, no, si yo conocía a un sueta, se llamaba Marc. Dije, perdone, no era sueta, era efectivamente los Marc, son descendientes de judíos, serían anusim, pero son asimilados, no son suetas. Los suetas somos los que nos llevamos, digamos, los que pagamos todas las consecuencias de toda esta historia, pero también la historia nos ha hecho el gran regalo de identificarnos. Si ahora un sueta, una persona que tiene alguno de estos 15 apellidos, puede demostrar automáticamente que desciende de judíos. Están los archivos de la Inquisición, están las causas de cada uno de ellos. De alguna familia hay 5 o 6 asesinados, entonces sacas un legajo y te dice, fulanito declaró que él creía en Moshe, que no creía en la fe de Jesús, está clarísimo. Tanto es así que cuando yo quise volver a la fe judía, yo no quería hacer la conversión. Yo dije que, ¿para qué me voy a convertir en lo que siempre he sido? Y el gran rabino de Israel, Jonan Menzel, me dijo, pero ¿usted cómo sabe que es judío? Le dije, mire, venga usted a mi pueblo, siéntese a tomar un café conmigo, y le aseguro que a los 10 minutos lo va a saber. Entonces, nosotros lo que queremos, podemos presentar un árbol genealógico. Yo hasta 1710, mucho después de todo el desastre, ya no llegué a 1691, hasta 1710 encontré 12 penitenciados por la Inquisición, que eran antepasados míos. Entonces, obviamente, como eran conversiones forzosas, pues somos judíos. Luego, en julio de 2011, un rabino de la corte rabínica más alta, que se llama Joseph Carlis, dictaminó que alágicamente esto era así. Históricamente ya lo sabíamos, pero lo había dicho el rabino y ya no es como el Papa, otro rabino puede decirle que no es verdad, pero este dijo que era verdad. Por lo tanto, alágicamente los suetas somos judíos, según la ley judía. La otra cosa es que lo quieran ser, la inmensa mayoría de los 20.000 y pico de suetas que quedan en Mallorca no quieren ser judíos, que vaya, lo que quieren es pasar por la máquina que los borre, no nada de eso. Pero los que hemos reivindicado nuestra identidad vieja, nuestra antigua identidad, lo podemos demostrar muy fácilmente, cosa que en el caso de los anusim es mucho más difícil, por no decir imposible. Yo conozco uno que se llama Abraham García, que sí que lo demostró, pero es muy difícil. No sé si ahora me hará otra pregunta para no liar más el tema. Vamos a ver, bueno, tenemos la suerte de que además Miquel fue el primero que ha hecho el retorno. Es decir, el Betín de Jerusalén, es decir, la corte rabínica más alta de Israel, reconoció, y gracias a él se creó la jurisprudencia. Esto no ha sido fácil, le costó años de pelearlo. Por eso os decía que en su camino tuvimos la suerte de encontrarnos y vernos y tener que aguantar muchas tontadas de mucha gente, pero al final él lo consiguió y bueno, pues claro, fue un triunfo para todos. Cuando Miquel hizo su baño ritual y le dieron su figura, pues nos la dieron a todos de alguna manera, porque él nos representaba a todos en ese retorno y en ese decirle a la oficialidad, bueno, nosotros hemos estado siempre ahí,
entendemos que lógicamente tenemos problemas, pero que entendemos nosotros también que durante 500 años vivir como judíos ha sido muy complicado para nuestras familias. Y bueno, pues ahí estamos. Yo, en lo que nos ha contado Miquel, que yo creo que es meridiano, ya creo que todo el mundo os han hecho ustedes expertos en chuetismo, ha aparecido Rafael Valls. Rafael Valls, yo creo que es lo que nos da pie para hablar del libro. Claro. Porque Rafael, catalán, pues es un personaje, y no les quiero descubrir nada, pero fíjense que Valls, ese apellido va a tener mucha enjundia, que dicen los de Acacias. Miquel, cuéntanos un poquito, ya empezamos por el libro. Vamos a hablar de tu libro. Rafael Valls era un personaje singular, porque mientras la mayoría, hay que reconocerlo, la mayoría de los que vivían en el barrio judío, como los suecas que vivían en el barrio, el antiguo barrio judío como suecas, podían tener un judaísmo muy rudimentario, en cierta manera eran un poco eclécticos, tenían supersticiones ya cristianas después de tantas generaciones, y además los obligaban a ir a misa y tal. Valls era lo que se llama un tzadik, un hombre santo, y además era un gran hombre de negocios. Era un hombre rico, era jamonero, pero se dedicó fundamentalmente a algo que en aquel momento se dedicaban muchos descendientes de judíos, que era algo que se llamaba entonces negocios de mar. Ahora se llamaría exportación e importación. Entonces él tenía mucho dinero y era un hombre culto dentro de lo que cabía en el aislamiento. Él tenía relaciones con judíos de Niza, con judíos de Salónica. De hecho, hizo un viaje a Salónica en busca de Sabbatai Zevi. No sé si sabéis, Sabbatai Zevi era un señor que se proclamó Mesías, hasta que el sultán de Turquía dijo: si no te conviertes al Islam te corto el cuello, y se convirtió al Islam. Pero es un señor que despertó muchísimo interés, sobre todo entre los judíos sefardíes. Y yo tengo esto ya, un profesor de la Universidad de las Islas Baleares decía: bueno, no está documentado. Es verdad, está documentado el viaje de Valls a Salónica. No está documentado lo que yo creo, que es que pienso que los judíos, los suecos de aquel momento eran un poco mesiánicos, porque aquel hombre quería hablar con Sabbatai Zevi para explicarle cómo vivían los suecos mallorquines. No pudo hablar con él porque en aquel momento estaba en Gaza. Qué curioso, en Gaza. Sí, estaba en Gaza, pero habló con algunos de sus discípulos y volvió con libros, con documentación. Tenía un huerto fuera de lo que era la ciudad vieja, la ciudad amurallada. Hoy estaría en pleno centro de Palma. Y aquello era una especie de sinagoga campestre. Los domingos, pues a muy mallorquina, organizaba una comida, invitaba a sus amigos, digamos, a los de la Keilah, por decirlo de alguna manera, y celebraban allí comidas campestres. Y bueno, era un hombre que había prestado dinero al virrey y al inquisidor, y tenía relaciones. Pero cuando él llegó a comprender, como os he dicho antes, que había un cerco en torno a ellos, más que nada por afán de rapiña, porque eran ricos. Y entonces él llegó a entender que no podían sobrevivir en Mallorca, y llegó a organizar la huida de la Cruz de Atlanta. La huida fue un fracaso, y os he contado que los mataron a todos. Y Rafael Valls, a ver si no me equivoco porque no traigo notas, tenía 3 hijos: Rafael Joaquín, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, y una niña que se llamaba Ana. Bueno, el caso es que Rafael Joaquín era el primogénito, y Rafael Joaquín era un chico joven que pensaba que se tenía que largar mucho antes de su padre. Él pensaba: o nos largamos de Mallorca o nos matarán a todos, lo que efectivamente ocurrió. Consta documentalmente que Rafael Joaquín se fue de Mallorca con permiso de las autoridades, porque no podían salir de la isla sin permiso, pero le dieron permiso, y estuvo en algún lugar de la costa mediterránea. Yo lo he localizado en Alicante, por cariño, porque además estuvo acogido en casa de un converso que también traficaba en negocios de mar. Esto consta en la historia. Cuando su papá organizó la huida, lo llamó
Y entonces lo que consiguió pobre hombre fue que lo pillaran también a él. Lo pillaron y no lo mataron, pero lo condenaron a 9 años de galeras, 35 azotes públicos y confiscamiento de todos sus bienes, con advertencia de que la próxima vez lo matarían. Pero ese hombre debía tener, ahora yo ya manejo el libro más que la historia, debía tener esta querencia que tenemos muchos chuetas por Mallorca. Suspiramos por Israel, pero nos cuesta mucho dejar Mallorca. Y ese hombre volvió a Mallorca. Volvió a Mallorca, a su padre lo mataron en 1691 y él volvió a Mallorca 9 años después. Y se instaló otra vez en Mallorca. Y le hicieron otros 2 procesos corpus daizante. Una vecina lo denunció porque no quería comer cerdo. Le ofrecieron un cerdo barato. Le dijo, mira, vamos los vecinos de la calle, vamos a matar un cerdo entre todos. Dijo, no, yo no. Entonces por eso lo denunció, lo volvieron a juzgar, lo volvieron a azotar, hasta que yo digo, me voy. Entonces yo hice unas investigaciones, a través sobre todo del libro de Ángela Sell, que es el mejor documental que existe, vida y muerte de los chuetas mallorquines. Y este hombre huyó. Claro, la pregunta es, estamos en 1700, creo que 1 o 2, no me acuerdo bien. ¿Dónde podía huir un judío, un judaizante mallorquín, perseguido muchas veces por la Inquisición, y que no lo pillaran, y que estuviera en Mallorca? Solamente podía ir a un sitio, Menorca. Menorca era inglesa en aquel momento. Menorca se había perdido para la corona española, y aunque en el Tratado de Utrecht figuraba que no se podían tener judíos en la Menorca inglesa, de hecho los había. Entonces él debió, esto ya estamos hablando debió huir desde muy cerca de donde vivimos, desde el norte de Mallorca. Consta que estaba en Menorca y que desde allí intentaba convencer a otros chuetas que se fueran con él. También consta que después dejó Menorca. No sabemos dónde, pero si está en Menorca, acogido por las autoridades inglesas de Menorca, y quiere huir porque Menorca se tambaleaba cada vez que había una guerra entre España e Inglaterra. Menorca estaba a punto de caer. Y él dijo, no, si cae Menorca me pillarán otra vez. ¿Dónde podía irse? A la metrópoli, a Inglaterra. Entonces aquí se pierde su rastro. Y aquí es donde yo he entrado a novelar su vida, porque no sabemos nada más. Yo lo he situado en Bebismar, porque Bebismar se inauguró en 1705, o sea que encaja bastante bien. Y seguramente de ahí sus hijos, sus descendientes, huyeron a Ámsterdam. Huyeron no, viajaron a Ámsterdam, porque Ámsterdam era en aquel momento la nueva Jerusalén, donde la gloria sefardí por excelencia. Bueno, ahora sí que hemos de dar un salto, José. Ahora hemos de ir a 2010 o 11, que viene un señor a Mallorca, un rabino, gordo como yo, que tampoco mancha, y se presenta y me dice, mire, yo quiero hablar con usted, porque además la gente que viene a Mallorca a hablar de chuetas no tiene muchos interlocutores, ahora somos unos 20 que nos reunimos, pero la mayoría no quiere hablar. Y me dice, yo quiero hablar con usted, y me suelta. Yo soy descendiente de Rafael Valls, del rabino asesinado. Y yo digo, pero ¿qué me dice usted? ¿Cómo es posible? Y me dice, mire, mi papá, que ha muerto hace poco, tenía un sidur, libro de oraciones, en cuya contraportada figuraban todos y cada uno de sus antecesores o antepasados que usaron este libro. Y la primera anotación dice, Rafael Valls, rabino de Ciutat de Mallorca. Deme el libro, lo perdí. Mi padre lo perdió en Auschwitz. Bueno, cuénteme su historia. Entonces ese hombre me contó una historia que no se la voy a contar porque está en el libro, y es muy larga. Solamente diré que sus 2 abuelos murieron en Auschwitz, su padre y su madre se salvaron de Auschwitz y de Dachau y de las fiebres del tifus que se declaró en Dachau cuando se libró el campo, y viajaron hasta entonces Palestina inglesa, y ahora están viven. Entonces él nos contó esa historia.
y como ha dicho mi mujer, me dijo esto, lo tienes que escribir. Yo dije, mira, es una historia muy complicada, porque este hombre dice que es descendiente de Valls, pero no nos consta. Los historiadores se me tirarán encima. Además, no, voy a hablar con él para que te lo cuente toda la historia. Yo fui a hablar con él. Y me dice, sí, pero yo tengo los derechos cedidos de esta historia a una editorial de Israel. Digo, mejor, yo no tenía ganas de meterme. Y ella fue y digo, no, yo voy y se lo voy a preguntar. Y consiguió que le dijera, bueno, si no lo edita en Jerusalén, que es donde están vendidos los derechos, que haga lo que te parezca. Entonces yo, como no soy de grabadora, sino de blog, tomé mi blog, mi bolígrafo, fuimos 2 veces a Jerusalén, él vino otras 2 veces a Mallorca. Me contó la larga historia de su padre, de su madre y de sus 2 abuelos. Entonces yo dije, tengo un punto de la historia comprobado que es la vida del papá. Pues este señor se llama Wallis, no Valls, Wallis, porque pasaron, vete a saber por dónde pasaron sus antepasados y cambiaron el nombre. Entonces yo tenía la historia de Valls y de las 15 familias asesinadas, que nadie, excepto Carmen Riera, se había atrevido a contarla en toda su crudeza. Y tenía la historia que me había contado Wallis y tenía una laguna en medio. Y yo pensé, si hago un libro de historia, lo que Wallis me contó, se me van a tirar encima los historiadores, que esto no puede ser, que esto no encaja. Entonces, como yo, a mis casi 70 años, que ahora ya los tengo, había aprendido que la mejor manera de contar la realidad es a través de la ficción, dije, voy a escribir una novela. Escribí esta novela, la presenté a un premio y lo gané, cosa que no me había pasado nunca. Gané el premio y luego de este premio ha surgido, gracias a una fundación cultural cuyo presidente tenía que estar hoy aquí, pero le ha dado pereza volar, se hizo la traducción, que la hice yo mismo, o sea, este libro lo he escrito 2 veces, y aquí está el fruto de todo esto. No sé si aparte de esto me quieres preguntar algo más. Bueno, el libro es muy curioso también, porque este libro ha sido escrito por el mundo entero. Quiero decir, porque os leo. Este libro se escribió una parte en Israel, otra en el Barcarés. El Barcarés es el lugar de veraneo que tenían los chuetas. De tal manera que en la isla ya se ha perdido, pero antes le llamaban la Palestina, porque allí donde vivían los judíos. O sea, nosotros tuvimos la suerte de casarnos en tierra judía, en la Palestina, en el Barcarés. Punta Cana, República Dominicana, San Salvador, República del Salvador. Fijaos las vueltas que ha dado el argumento y el autor y la compañera del autor por estos mundos de Dios hasta que este libro ha sido parido, que, vuelvo a deciros, es un libro que se lee solo, porque te lleva, claro, todo el mundo, cuando leas Auschwitz ya dices, uy, madre mía, me van a hablar de la Shoah. Pues sí, te habla de la Shoah, pero es el decorado. Lo que ocurre dentro es lo importante, pero también te va a hablar pues, de la época de la Palestina, te va a hablar de Mallorca, te sube, te lleva, o sea, la verdad es que el autor es un auténtico manipulador aquí, al lector te lleva por 1000 sitios, al final para demostrarte pues que esto que ocurrió, tantas veces lo decimos, no puede volver a ocurrir. Y desgraciadamente, todavía estos libros, hablar de chuetas en Mallorca, sigue siendo, como dice Miquel, yo lo he vivido con él, sigue siendo un tema tabú para muchos mallorquines, y todavía, cuando alguien hace una tontada, yo lo decía antes, y no es ninguna broma, todavía se dice, no es una chuetada. Caramba. Bueno, ellos tienen una leyenda muy curiosa en Mallorca, que los niños chuetas nacían con un rabito, y que a los 8 días os tenían que cortar vuestras... Esto se lo dijeron a mi mujer cuando estábamos como entonces sabéis que había noviazgo, ahora no, ahora se van juntos y a Dios muy buena, pero entonces había noviazgo y había que pedir a los papás de la novia si te daba la mano de su hija y tal, y entonces un sector de su familia, no su papá y mamá, gracias a Dios, pero sí un sector de su familia y sobre todo de sus vecinos, empezaron a contarle que yo tenía cola, que olía muy mal, que olía azufre.
y que nuestros hijos pagarían muy caro sufrirían mucho por haber ensuciado. Dijeron, en castellano no suena bien, pero en catalán es rotundo, por haber ensuciado tu sangre con la de un suelta. Esto hace, bueno, ya sea después del Mayo francés, no estamos hablando del siglo XVII, después del Mayo francés, finales de los 60, durante el Mayo francés, más o menos. Y esto no sé. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que ahora deben ser ustedes los que le pregunten al autor sobre su libro, sobre cómo ve, porque el tema sigue estando de actualidad, que no es un tema... sí, los dos están en castellano. Es que ahí se ha puesto el primero que describió, pero está en castellano, está fuera de castellano. Quiero decir que la vigencia del tema suelta es en Mallorca, es de esas cosas que se cuenta poco, pero todo el mundo sabe de eso. Pues no sé, es como si uno habla de los vaqueiros de Alzada y todo el mundo sabe de los vaqueiros de Alzada, pero no se habla. Y alguien tiene un amigo vaqueiro, no lo cuenta, por lo que pueda ocurrir. Pero Mallorca es todavía, al ser una pequeña isla, al ser todo mucho más insular, al ser todo un poco más cerrado, allí se sabe quién son los 15 apellidos y además hay veces que se añade, como dice Miquel, a señores o señoras que tienen otros apellidos que no son suetas, también están echando de chuetas, por lo cual ser suetas no es bueno. Todavía las elecciones, y esto es una cosa que a Miquel a veces señala en su columna, pues por supuesto hay chuetas, me imagino, en militancia en todos los partidos políticos, me imagino. Bueno, pues todavía se dice, fulanito, el candidato chueta del partido... No, y además no lo pongas en un sitio muy destacado, porque chueta, pero tampoco tiene que haber un sueta en la lista, porque si no los suetas no nos van a votar. Esto existe. Un caso aparte fue el alcalde de Palma, Ramón Aguiló, del PSOE, que tuvieron el valor de ponerlo, ganó, y fue un gran alcalde, pero al final lo echaron los de su propio partido. No por sueta, supongo, pero bueno, tampoco le fue muy bien, y era un gran alcalde. Bueno, los apellidos, luego os contaré el final de la novela, el final de la historia que os he contado. Los apellidos son por orden alfabético. Yo lo leo porque siempre dejo algunos. Luego, si hay alguno en la sala, luego se enfadan. Aguiló, Borní, Cortés, Forteza, Fusté, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentín, Valleriola y Valls. El apellido Serra en algunas ocasiones se contabiliza también como sueta, pero no consta, o sea, está en la frontera. Porque claro, si luego, ya por decirlo de alguna manera, vamos para atrás y admitimos, digamos, menos judeidad y más asimilación, entonces estaríamos hablando de 300 apellidos. Pero los 15 últimos, los últimos de Filipinas, por decirlo de alguna manera, somos nosotros. Y lo que he explicado es del retorno y de las conversiones. Ahora en Mallorca ya somos 2 retornados, 3, una vive en Barcelona, y unos 12 o 15 conversos, que no podían retornar porque su segundo apellido, el apellido materno, no era sueta, entonces la Baja no permite exige el GIUR, la conversión. Y estos formamos un grupo, que hay un rabino, porque hay el mejor antecedente de esta historia, del rabino Nissan Ben Abraham, que se llamaba Nicolás Aguiló, y que mucho antes de todo esto, cuando vivía Franco, entendió lo que a mí me costó toda la vida entender. Cogió una maleta y se largó. Su papá no lo quería, se largó a Israel. Su papá no quería que se fuese, y un sueta que se llama Pomar, que se llamaba, pobrecito, ya murió, le pagó el viaje y le puso en contacto con israelíes. Llegó allí, hizo la conversión, se hizo rabino, y ahora viene una vez cada mes a enseñar a los suetas mallorquines que de alguna manera se acercan. Hemos abierto lo que se llama un Bet Midrash, una casa de estudio, y allí una vez al mes, suetas y no suetas, porque nosotros no vamos a marginar a los que no son suetas como ellos nos marginaron a nosotros, vienen y un fin de semana podemos ser 20, otros seremos solamente 10, otros seremos 12,
Pero se estudia Alajá, se estudia Torá y se estudia pues, un poco toda la historia, porque aparte de todo esto, hay otro drama que yo hablo a veces con José Manuel. Hemos llegado a un punto en el que antes la gente no quería que la tildaran de sueta, y muchos todavía no lo quieren, por la afrenta que suponía. Pero ahora los suetas y los suetas ha devenido en paradigma de los mallorquines. Los mallorquines, los suetas somos mallorquines y éramos una tremenda minoría dentro de los mallorquines. Pero ahora los mallorquines son una tremenda minoría dentro de Mallorca. Entonces no es difícil que un mallorquín que no es sueta ni tiene nada de sueta pueda entender cómo nos sentíamos nosotros hace 50 años. Entonces el tema, más allá del fenómeno religioso, que es individual y que no se puede ni obligar ni pedir a nadie que lo acepte, más allá del tema, digamos, puramente religioso, hay gente que se acerca para instruirse en un mundo que en una generación, menos de una generación, se va a perder. ¿Quiénes sabemos de estas historias? Pues la universidad, naturalmente, que ha hecho un trabajo fabuloso en el tema de la biogenética. Profesores, ahora murió el profesor Riera Montserrat, que era un gran estudioso del tema, murió a los 90 años, y quedamos 4 o 5 personas, o 6, que podamos hablar de este tema y una extensísima bibliografía. Pero un chico de 20 años que no ha pasado por esto ni se lo ha explicado a nadie, no sabe nada de esto. Y lo que ha dicho José, si lo olvidamos puede volver a ocurrir. Entonces, aparte del tema religioso o puramente cultural o puramente histórico, está un tema mallorquín, es decir, somos parte de posiblemente somos los mallorquines más antiguos, posiblemente, porque los catalanes llegaron en 1229, nosotros ya estábamos ahí. Posiblemente somos los mallorquines más antiguos. Entonces, hay una orfebrería, hay una cocina. Un amigo nuestro que hizo la conversión, porque su mamá se llama Florit, se ha dedicado toda su vida a estudiar la cocina conversa, porque los judíos de Mallorca, los chuetas, los judaizantes, querían guardar el kashrut, pero claro, era una sentencia de muerte. Una receta sefardí en manos de un sueta, él lo llevaba directamente a la hoguera. Entonces no dejaron nada escrito, pero conservaron su cocina, que tiene mucho que ver con la turca, con la marroquí, con la de Córcega, con la Cerdeña, con la del sur de Italia. Y ese hombre ha dedicado toda su vida a reconstruir lo que era la cocina, él lo llama conversa. Y al final, él dice, yo llegué al judaísmo personalmente por un afán de búsqueda de la identidad, y él llegó al judaísmo a través de los cafelomas. hizo el Yud y ahora forma parte. Y curiosamente en Mallorca hay una pequeña comunidad judía, que son judíos residentes de Mallorca, chilenos, argentinos, alemanes, algunos americanos, y una pequeña comunidad que nos ha acogido, hay que decir la verdad, nos ha acogido, porque además los que hemos hecho el retorno o el Yud lo hemos hecho legalmente. Pero resulta que ahora un sueta, como este señor, se llama Antonio Piña Floyd, se llama Pinjas, el nombre judío, cocina para toda la comunidad cuando hay Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach. ¿Quién sabe cocinar que pueda venir un rabí, un jabás a comer? Pinjas, un sueta. Sí, bueno, yo les recomiendo además, si están algún viernes a la noche, hacer el Shabbat, sean judíos o no sean judíos, acérquense a la comunidad. Que salvo en el momento de los oficios religiosos, que por supuesto merecen un respeto y no les gusta que les molesten, la cena es alucinante. Yo he tenido la suerte de ser acogido por su comunidad y, bueno, que se come muy bien, vamos, que se me pegó una cena de mucho cuidado. Y ya saben ustedes, con el judaísmo además se bebe vino, se bebe buen vino. Yo no bebo, pero sé que el vino que utilizan, por supuesto que lo sé porque ellos son muy observantes, pero se come y se bebe muy bien, y sobre todo se conoce a unas personas que son, yo creo, la comunidad más abierta de España, la comunidad judía más abierta de España, por su propia experiencia de haber sido
haber sido rechazados muchas veces por todas las bandas, por todos los laditos. Y entonces ellos reciben a la gente con mucho cariño, explican la situación, por supuesto, como buenos judíos que son, no hacen proselitismo, porque claro, eso sería ir contra cualquier condición judía, pero sí que hacen, ves cómo disfrutan de su judaísmo, cómo lo siguen, pues como cada uno cree que debe seguirlo, porque bueno, los dogmas son lo que son, unos sí, otros no, pero da gusto, es una comunidad pequeña, bien avenida, por supuesto con problemas, como en todas, pero es una comunidad muy curiosa. Y por supuesto nada suntuosa. Muy pobre. Es una comunidad muy pobre. Por ejemplo, nosotros pensábamos que Miquel y Margarita iban a estar más días con nosotros y disfrutar de ellos, pero Margarita tiene que preparar la cena del próximo Shabbat y se tienen que ir rápidamente porque viene el rabino, claro, y hay que prepararlo con, en fin, ya saben ustedes, como tiene que ser, que dirían mis antepasados, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ser, ¿no? No se daba más razonamiento. Bueno, pues yo creo que ahora la palabra la tienen ustedes, sí, y aprovechen que venga Miquel, es un lujo. ¿Cómo vivieron estas familias de chuetas todos estos 300 años? Todos juntos en la misma ciudad, estaban dispersos, se casaban entre ellos siempre, o había asimilación en otras familias. Al principio, los primeros conversos estaban recluidos en lo que se llama el call, que es una palabra catalana que significa judería, que viene de cajal, de comunidad, viene de cajal. Luego, a medida que se enriquecían, iban saliendo del gueto, pero del gueto físico. ¿Todo esto en Palma? Esto en Palma. Todavía está perfectamente delimitado urbanísticamente el gueto judío. Se puede ver perfectamente. Y yo recuerdo en mi juventud, porque además muchos de ellos eran joyeros, como mi padre y mis abuelos. Y todas las joyerías que había en Palma estaban en una misma zona, una al lado de la otra. Y algunos que se habían enriquecido salieron físicamente del gueto. Como ocurre siempre en los casos de discriminación, también hubo una cierta diferenciación. Había los chuetas más enriquecidos, los llamaban de oreja alta, judíos de oreja alta. Y eran los que habían accedido a estudios universitarios, algún tipo, porque no podían a todos. Y tenían de alguna manera una posición más acomodada. Pero yo recuerdo perfectamente los años 50, 60, 70, 80, familias de engastadores, grabadores, sacadores de fuego, joyeros, pequeñas tiendas, pequeños talleres, que hay muchísimas anécdotas, también tengo ganas de escribir un libro sobre eso, que vivían todavía, de los años 70, recluidos en lo que había sido gueto, físicamente, y hoy en día, cuando viene gente y dice, enséñame el barrio judío, se quedan alucinados, porque está como estaba a finales del 19 o a principios del 19. Luego también hubo un sector de suetas que se dispersaron por los pueblos, por el Mallorca. Mallorca es una isla casi macrocéfala, todo está en Palma, pero fuera de Palma está la parte forana, que llamamos fuera de Palma, aparte de fuera, y allí se establecieron unas cuantas familias de suetas en distintos pueblos, pero comparado con los de Palma siempre fueron, eran perfectamente identificables. 20 familias del Muro, 15 familias, por decir alguna cifra, en San Pobla, o también había reacciones a su presencia distintas según el pueblo, pero en realidad vivieron en el gueto físico hasta ahora mismo, y en el gueto moral hasta bien entrado el siglo XX. Pero se siguieron casando entre ellos durante... Bueno, a ver, se casaban entre ellos por dos razones. Siempre había excepciones, porque yo he buscado documentalmente el primer matrimonio mixto y no lo he encontrado, pero he encontrado matrimonios mixtos en 1920, por ejemplo, o sea que había. Pero la mayoría se casaban entre ellos. Primero porque los no suetas no se querían casar con suetas, y había dramas familiares, te puedo contar historias que os van a horripilantes, de gente que no quería que se casaran, los chuetas no querían que se casaran con un no chueta,
o los suetas no querían que se casara con los suetas. Entonces esto provocó una endogamia que ha llevado a un gen judío muy potente, muy potente. O sea, se conecta directamente con el judaísmo sefardí del norte de África de los primeros siglos de la Comuna. El gen. Esto está muy documentado también a través de la universidad. Pero podemos decir que la endogamia era doble. Unos no querían y los otros tampoco. Y cuando alguien saltaba esa barrera, se producían dramas de auténtico espanto. Hay un caso, si queréis os lo cuento, que yo no lo investigué yo, lo investigó un amigo mío que hizo una obra de teatro, se llama Suetes, espectacular, preciosa, muy fuerte. Y era cuando en los años, a principios de los 60, del boom turístico, llegaron muchos peninsulares a Mallorca a trabajar. Y los llamaron forasteros. También con cierta, porque en Mallorca siempre se hacen corralitos, ¿no? Los de aquí, los de aquí, los de aquí. Bueno, entonces un chico que había venido de Murcia o de Albacete, en el pueblo de Andratx, que es el más remoto de la isla, al sur, empezó a salir con una chica, hija del carnicero, que era sueca. Y este chico era feliz, tenía mucha ilusión, además estos chicos trabajaban mucho y tal, y ella estaba encantada y hablaban de casarse. Y un día trabajaba en una obra de albañil y hablaba con un mallorquín y le dijo: oye, yo te lo tengo que decir, ¿tú sabes que sales con una sueca? Que tu novia es sueca. No. ¿Y qué es esto? Lo más terrible que hay. Piénsatelo bien, lo que le decían a mi mujer: tus hijos, tus nietos, tu familia de Murcia, ¿qué va a decir? Aquí no los queremos. Esto pasó en los años 60. Aquel chico que debía ser un poco, no debía tener mucho amor propio, debía ser flojo de carácter, se fue y rompió con su novia. Le dijo: no me puedo casar contigo porque me han dicho que eres chueca y que esto es lo peor que hay en la isla. Y esta chica se colgó del gancho de la carnicería. La encontraron colgada del gancho de la carnicería. En los años finales de los 60. Asunción. Bueno, muchas gracias porque he aprendido muchísimo de la conferencia. Yo les voy a contar una anécdota que usted ahora me la iba a recordar. Yo en el año 90, en un congreso, asistía a inspectores de toda Europa, entre ellos algunos judíos. Y un día, visitando un centro, pues empezó a ver los apellidos de los niños y dijo, lo apunté, porque yo soy muy curioso, digo, no tengo que averiguar. Y efectivamente él dijo: Agullo, Cortés, Fuster, Miró, Picón, Pomar y Val. Ese día todos estos niños estaban matriculados ahí. Dijo: estos niños tienen que ser chuecos. Entonces no sabía y empecé a investigar. Yo sabía un poquito de la Inquisición, muy poco. Había hecho algunos cursos monográficos con dos profesores españoles, el doctor Alcalá y otro en Nueva York. El doctor Escudero aquí en Madrid, es de Madrid, y el doctor Alcalá de la Universidad de Nueva York, los dos me parece que bastante expertos en la Inquisición. Y yo entonces les llamé por teléfono: oye, pasa esto. Y me dice: pues fíjate, tiene que haber mucha endogamia. Ha tenido que haber mucha endogamia porque en el año 1632 se manda a un inquisidor, a Juan de Fontanar, allí a Mallorca, y este llega como inquisidor poco menos que este hombre, al destruir. Pero logra, tal vez por miedo, tal vez porque entonces allí los chuetas eran muy ricos económicamente, y logra un apaño. Y uno de los apaños, o una de las cosas que les pone, es que no se pueden casar entre ellos, más que entre ellos. No puede haber matrimonios. Y luego la pregunta que quiero hacer. Bueno, yo conocí también, tuve la suerte, porque me pareció una gran persona, de conocer en el año 90 al alcalde de Pamplona, de Palma de Mallorca, Ramón Aguilar. Me pareció una gran persona. Una gran persona. Además, nos dio muchas facilidades en el Congreso, pero como persona, además, porque teníamos prisa, si no todavía a lo mejor estoy hablando con él, porque fue interesantísimo. Pero yo le quería preguntar, claro, yo me imagino que todas estas persecuciones y todos estos problemas, la Constitución del 1812-1814, en aquel momento dividían
por lo menos respirarías, ¿no? Sí, hubo un paréntesis. Hubo un paréntesis. Sí, pero también hubo, tiene usted que pensar, lo sabrá mejor que yo, que estábamos en una sociedad muy inculta, acá no está muy inculta. Más allá de lo que eran las normas, estaba el sentimiento del pueblo que, aunque la Constitución de Cádiz hubiera permitido el problema, seguramente se hubiera diluido antes, pero se hubiera arrastrado seguramente varias generaciones. Yo sé, por ejemplo, un abuelo de un primo mío, Miquel Aguiló, hijo de un hermano de mi madre, su abuelo, que había venido de María de la Salud, que era un pueblo muy duro con los chuetas, colgó la bandera republicana en el ayuntamiento, y no era monárquico, pero dijo, a ver si ahora esto se arregla. Cuando le preguntaron, ¿pero por qué has colgado la bandera? Si tú siempre has votado derechas, dijo, a ver si ahora, no dijo, porque ellos nunca se hablaba del tema, decían la cuestión. Utilizaban la palabra la cuestión, o nuestra cuestión. Y dijo, a ver si ahora nuestra cuestión se arregla. Por eso colgó la bandera republicana. Se llamaba Miquel Borni. Efectivamente, lleva razón, porque luego en el año 820, cuando por un periodo el periodo progresista vuelve otra vez, los chuetas vuelven a tener. Y se cuenta, no sé si será verdad, porque yo lo he leído en un libro de historia que no es muy fiable, que fueron los chuetas y quemaron todos los archivos del convento de Santo Domingo, que es donde les habían hecho los autos de fe. Esto fue durante la Revolución, la Gloriosa. Fue durante pero todavía durante la Guerra de la Independencia, la Guerra del Francés, los chuetas estuvieron a punto de ser deportados a Cabrera con los franceses, soldados franceses que fueron deportados a Cabrera. No sé si conoce usted la historia, un caso terrible. Y no llegaron a ser deportados a Cabrera, pero hubo asaltos al barrio judío en 1808, 1809, en plena Guerra del Francés. Asaltos como en los tiempos medievales. Y luego otro momento que pudo ser de subir otra vez, de tener los mismos derechos los chuetas, es que en la Segunda República. Claro, entonces sí. El chueta estaba en una encrucijada, porque por su condición social, por su carácter de comerciantes o de hombres de negocios, preferían el orden que teóricamente pensaban ellos les podía atraer la derecha. Pero por otra parte, tenían que ser progresistas porque luchaban por la igualdad. Porque lo que ha querido el chueta, yo soy un chueta raro, lo que ha querido siempre el chueta es dejar de serlo. Lo que ha querido siempre el chueta es que sus conciudadanos olvidaran que lo es. Como el chiste del negro que pasaba por una máquina y salía blanco. Si le hubieran puesto la máquina, hubiera pagado cualquier cosa. Y aún hoy. Por eso había como una gran contradicción. Hay algunos, digamos, antepasados inmediatos de gente que viene por la sinagoga y que tienen una historia distinta a la mía. Y dicen, no, mi abuelo era masón, mi abuelo era republicano. ¿Pero por qué lo era? Siendo un gran almacenista de grano. Pues porque pensaba que se tiene que arreglar lo nuestro. ¿Entiendes? Esto era nosotros hemos optado por arreglarlo desde la identidad. Pero claro, con una constitución exquisitamente democrática y en una España en la que todo el mundo se levanta la bandera gay y nadie dice nada. ¿Cómo se van a decir nada si nosotros levantamos la bandera judía? Porque esto está claro. Sí. Me gustaría un poco elevar el debate, la discusión que tenemos hoy, preguntándome y preguntándoles a ustedes si a ustedes les parece normal que España haya decidido hace 15 años de alinearse con los otros países europeos para celebrar la liberación del campo de Auschwitz, cuando España no participó para nada en el Holocausto y no tuvo nada que ver. Y aquí enseguida los gobiernos, tanto de derecha e izquierda, hay que estar en esto, hay que estar en esta fiesta. Y sin embargo, no se celebra, no hay ningún tipo de conmemoración y celebración
ni sobre la expulsión de los judíos de España, ni sobre el fin de la Inquisición, ni nada. Sobre este tema, los españoles no judíos pasan por alto. Y cada vez que saco este tema, se me ponen de todos los colores. Es decir, que yo lo considero una vergüenza. Y no me... Bueno, yo vivo en Israel, pero yo considero que parece absurdo, completamente absurdo, que un país que se declara democrático, que intenta corregirse de alguna manera, por ejemplo, dando la nacionalidad ahora a los sefardíes, que no tenga el coraje de poner dónde estaba la Inquisición, inscripciones, porque yo comparo esto con el comportamiento de los portugueses. Usted lo sabrá esto, en Portugal, cuando hay un lugar en donde estaba la Inquisición o que quemaron 2.000 judíos en una iglesia en Lisboa, lo ponen. Y ha habido conmemoraciones de estos masacres. Usted lo ha visto esto. O sea, en Portugal hay una actitud de arrepentimiento de lo que la Inquisición hizo allí. En España no lo hay. Yo lo considero una gran vergüenza, porque seamos conscientes que la Inquisición fue abolida en 1820, creo que. Sí, 1820. A la vuelta de la esquina. Como usted lo ha dicho, en tiempos de la Constitución de Cádiz. Bueno, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, por un lado celebre la liberación de los campos de Auschwitz y por otro lado no celebre esto? Esto, curiosamente, por eso se lo digo porque a mí me parece interesante. En Israel, cuando yo he evocado este tema, hay israelíes que se me han opuesto a esto, porque han dicho, no, esto está muy lejos y el holocausto está a la vuelta de la esquina y es normal que le demos tanta importancia al carácter único del holocausto. Me gustaría saber cómo... Creo que José es más apropiado para contestar esta pregunta, pero bueno, si quiere yo puedo añadir lo que... Bueno, vamos a ver, en primer lugar, los españoles sí que tenemos que ver con eso. Es decir, 11.000 españoles murieron en los campos de exterminio. Sí, esto es importante. Y de ellos, algunos son judíos, que no funcionaron como españoles, sino como franceses. O sea, que sí hay españoles que fueron inscritos en los campos como franceses, como alemanes, como italianos, y sí fueron asesinados en la Shoah. Eso es así. Por otro lado, sí que es cierto que en España tenemos ese hueco, pero claro, tenemos un hueco de memoria histórica muy grande. Y en Israel es normal que esto ocurra. Piense usted que la historiografía oficial en Israel la ha llevado el señor Netanyahu, que murió a sus 100 y años, que él nunca tuvo muy claro la presencia judía en España. Él pensó que en 1492, y él así lo dice en sus libros, acabó la presencia judía en España. Incluso se llegó a creer lo de la pulsa de Nura. Es decir, aquellos rabinos que dijeron, judíos que volváis a España, vais a ser malditos por... Nunca hubo esa pulsa de Nura, nunca hay esa maldición, no hay ningún escrito. El profesor Netanyahu tuvo la suerte en los 50 y 60 de ser el primero en mirar ciertos archivos por cuestiones operativas. Él consiguió una beca, entró en España, aquello era muy raro que un judío viniera a estudiar a España, pero esta discusión es antigua. Es decir, Américo Castro ya se enfrenta con Madariaga, por ejemplo, por este tema. Y todo el siglo XX español está basado en si lo judío es español o no es español. Evidentemente lo judío es español. Lo judío es uno de los sustratos de lo español. Y esto lo dice Madariaga. Y lo dice la mayoría de los escritores. No olvidemos que tenemos escritores tan importantes, no sé, como Cansino Sassens, que él se define un judío incircunciso. Pero tenemos Massaoud en el teatro. Es un catalán judío alemán, pero catalán judío alemán español. Entonces, hay suficientes autores. No olvidemos el siglo de oro, es decir, a Góngora se le trata de judío y se le lleva a la Inquisición. Es decir, que los judíos, el problema converso, como lo quisieron llamar, ha existido durante toda nuestra historia. Claro, celebrar o conmemorar la expulsión, pues, hombre, todavía tenemos un problema incluso que muchos juristas discuten.
La expulsión española, la expulsión de los judíos fue un edicto real. Y a un edicto real solo le contraviene otro edicto real. Evidentemente las constituciones se cargaron esto. Ya en el 1812, Candar-Güelles plantea en Cádiz qué pasa con el problema judío, porque estamos hablando de las colonias. Y dice, bueno, ese tema mejor no tocarlo. Mejor no tocarlo, se dice. Pero sin embargo se quiere aceptar combatientes judíos de Gibraltar en las tropas contra el francés. Durante el siglo XVIII y XIX tenemos este problema. Sigue prohibido la estancia de los judíos españoles. Pero sin embargo, el doctor Yehuda es el primer hebraísta español en la Universidad Central de Madrid, don Abraham Yehuda. El doctor Hauser es el que hace la planificación de las aguas de Madrid y indica cómo una buena asepsia empieza por una buena canalización de aguas. Esto lo hace el doctor Hauser. Tuvimos un académico, que es el Bauer-Landauer, que aunque se discute sobre quién escribió sus libros, no escribió sus libros, pero fue académico de la lengua. O sea, que los judíos han estado en la Segunda República, hay una diputada que es judía. Y lo dice ella. Por supuesto, podemos hablar de las brigadas internacionales y un batallón, el primer batallón que tiene el honor de llevar la bandera, que ahora sería la de Israel, que en aquella época se le decía la bandera de Sion, por aquello de no saber cómo llamarla, que se empezó llamando el batallón palestino y al final se crea la una brigada especial de judíos alemanes que va a llevar esa. Incluso tienen hasta un rabino con Torá, y eso en España. Porque la Segunda República reconoce que todos los españoles somos iguales, pero nunca se consiguió sacar ese documento que dijera, oye, los judíos también. No. Primo de Rivera establece el primer decreto que dice, hombre, los judíos sefardíes se les debería reconocer la nacionalidad española, pero se hicieron como 60 casos solo, y por supuesto 60 casos de ricos. Eran todos industriales. Durante la Segunda República se aprueba en el Parlamento, pero no se publica en el boletín oficial, con lo cual no se pudo llevar a efecto. Luego se habla de la época de Franco. Hombre, en la época de Franco el tratamiento de los judíos de Ceuta y Melilla es diferente, el de Tánger y el de Tetuán son diferentes porque es protectorado. Eran los hebreos. Pero los judíos españoles no tenían permiso de residencia en España. Nunca la tenían. Por supuesto residían. Todos sabemos, presidente de la comunidad aquí en España, don Marc Macín, era un hombre asiduo del Pardo y sin ningún problema. O sea que, quiero decir, el tema judío en España es un tema pendiente. Pero claro, es un tema que causa estupor. Porque si todavía no tenemos claro lo de los carlistas y los isabelinos, lo de no sé qué, no sé cuántos, hablar de la Inquisición en España todavía levanta ampollas. Porque todavía queda el tema vivo. Es decir, todavía a los chuetas les siguen llamando chuetas. Todavía Miquel, si estuviéramos ahora mismo en Mallorca, alguien diría el autor chueta, que para él es un honor, pero para otros es un baldón. Cuando uno le llama a un judío o a alguien, tú das clase o das una conferencia, todavía te encuentras a alguien entre el auditorio que te va a preguntar por ¿qué opina usted de Gaza? Yo soy historiador y hablo del siglo XV y me preguntan por Gaza. Y le digo, hombre, es que yo de Gaza, de mi época lo que conozco son los fenicios. Es que yo de Gaza no puedo hablar, porque no, los gazatíes, a mí, en mi mundo académico, perdón usted, si quiero luego hablando, tomando un café, hablamos de Gaza, hablamos de la Transjordania y de la Cisjordania, hablamos de todo lo que usted quiera, pero no me pregunte usted eso ahora. Pero si estoy hablando del Malsín, por ejemplo, del Chivato, y me preguntan, ¿usted qué opina? Además te dicen del genocidio de Gaza, y dice, claro, usted por encima me lo pone ese pite, entonces ya me asusta usted, yo digo genocidio y me asusto. Entonces, es un problema pendiente. Yo creo que hay que, el tiempo, y aquí también tiene que ver mucho el judío. El judío tiene que ser un judío que salga a la luz. En España es que los judíos son transparentes, nadie sabe que es judío. Es el único país del mundo de un semitismo moribundo donde no hay judíos. Si hay 40.000 judíos en toda España y hay un antisemitismo, hombre, a veces, bueno, las pintadas por las calles son impresionantes. Aquí dice, judío y masón es lo peor que puede ser en la vida. Porque además lees de pronto Zapatero, judío, Zapatero, masón. Bueno, Rajoy, judío, masón. Yo vivo en el barrio Salamanca y he visto esas pintadas.
Claro, a lo mejor porque vivo en el barrio de Salamanca, a lo mejor en Vallecas no lo saben, no lo sé, harán otra. Pero, hombre, es que es un insulto. Y cuando tú haces algo, yo esto siempre lo cuento, yo he sido director de un colegio durante años, si yo hacía una buena gestión económica y conseguía dinero, diría, bueno, los judíos ya se saben, pues a mí me sentaba con un tiro. ¿Por qué pasa? Que yo es que mango dinero y tengo, claro, nariz aguileña y además voy buscando y no sé nada. Esto es el imaginario. Claro, el imaginario, y además te imaginan con manguitos, con la nariz. Hombre, Miquel es que es Aguiló, es normal. Pero yo no soy Aguiló. Perdona, el otro día no sé en qué serie española salió, sí, es la serie Cuéntame. Salió un joyero de Madrid, como tú has dicho, con manguitos, Claro. gordo, con una cadena de oro reluciente aquí, lleno de anillos, y que no le daba el dinero al que había comprado la sortija hasta que se lo hacía así con la mano. Esto, yo dije, el que ha escrito esto tiene un imaginario antijudío del copón. Está aquí. Cuéntame una serie antijudía. No, pero el guionista vio lo que le había explicado su papá o su mamá y puso. Yo estoy seguro que este tipo de joyero no existe en Madrid, pero lo pintó. Lo que tú has dicho, los manguitos, no llevaba equipá, pero casi porque tenía mucho pelo aquí, parecía que llevaba incluso equipá. Pero permítanme decirles, nada más, que todo lo que dicen estoy de acuerdo, pero veamos cómo se comportan en Portugal con este tema y veamos cómo se comportan en Polonia. Es cierto, en Polonia hay mucho antisemitismo, cada segunda persona es antisemita. Sin embargo, no sé por qué ahora están reconociendo los masacres que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, en Yevadne, en todos estos lugares. Aquí lo de la Inquisición, por ejemplo, se pasa por alto. Lo que los chavales aprenden en el bachillerato sobre la Inquisición es prácticamente cero. Es una vergüenza. Y yo creo que ha llegado el momento. Yo creo que la Inquisición también quemó otro tipo de gente. Un poco por lo de Portugal. Vamos a ver, nosotros trabajamos en Portugal. Lo de Portugal es diferente por múltiples motivos. Primero, porque la Inquisición portuguesa fue diferente de la Inquisición española. No olvidemos que la Inquisición castellana intentó presionar a la Inquisición portuguesa. Don Manuel de Portugal prefirió el dinero y quedarse con sus judíos a impulsarlos. Es diferente. Segundo lugar, en Portugal hubo zonas donde la Inquisición llegó malamente. Tercer lugar, hubo una obra de rescate. El capitán Barros Bastos, en el siglo XIX y principios del XX, organiza todo el norte de Portugal a los conversos. Y un cuarto y último lugar. Hubo un presidente, el presidente César Sampaio, que era hijo de judía. Eso hace que todo sea diferente en un país. Nosotros no hemos tenido hasta ahora ningún presidente judío. A lo mejor algún día tenemos un presidente judío y lo verá diferente. Perdona, es tú. Miguel, presidente. Una observación a la señora que habló antes de mí. En el Perú, en Lima, tenemos al lado de la catedral el Museo de la Inquisición, porque la abolición final de la Inquisición en el Virreinato del Perú fue el año 1820. Y en el museo se puede apreciar, están todos los instrumentos de tortura del tribunal, otros, máscara y hierro. Y queda muy claro, y yo creo que nos sentimos muy orgullosos los peruanos de tener ese símbolo de lo que nos liberamos con el fin del régimen colonial. Creo que se podría replicar la experiencia aquí en España. Sería interesante que se hicieran. Sí, aquí en los castillos hay, ¿eh? Pero la pregunta es esta. Y en Huelva, yo he visto. La comunidad judía de Belmonte, que sobrevivió también durante 5 siglos, ¿no? Porque se reveló cuando llegó un ingeniero polaco, el señor Schwarz, en el año 22. Pero esa es la única experiencia dentro de la península ibérica que se nota eso, porque el resto de juderías desaparecieron, salvo lo de los chuetas. En Mallorca, pero los chuetas eran católicos, ¿eh? Sí, claro, pero ellos también. Había curas. Porque en Belmonte también, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur se celebraba clandestinamente, pero sin embargo se seguía haciendo. Ahora, ¿por qué en Belmonte y en Mallorca subsisten durante 5 siglos comunidades de criptojudíos o judaizantes? ¿A qué lo atribuye usted? Yo diría que al aislamiento. El aislamiento. Yo diría que al aislamiento.
Diría, ¿no? Porque claro, el Belmonte está en la Sierra de Estrella, ¿no? Sí. Hay que ir a propósito. Y Mallorca ahora en un universo, el rabino lo llama Misraim. Lo raro es ver un mallorquín. Pero hasta bien entrado el siglo XX, en Mallorca había 4 viajeros románticos franceses que venían con un libro por influencia de George Sand, y 4 turistas muy ricos de los Puerto Pollensa, y no había más. O sea, en Mallorca había un barco que nos unía a Barcelona hasta que Iberia puso los aviones. Mallorca era un sitio muy aislado. De hecho, en la novela sale la desesperación que tiene Rafael Valls para conectar con gente de fuera que le pueda traer noticias de la corte del rey Carlos II del Cizado, que todo esto, digamos, encendió un poco el fanatismo en la Inquisición. Y estaban aislados totalmente, dependían del pajel que en aquel momento pasara por allí. Y yo creo que esto, el aislamiento, fomentó bastante, digamos, la conservación de lo bueno y de lo malo. No solamente de lo... Y la cohesión del núcleo, me imagino. La cohesión, sí, pero usted sabrá que dos judíos, 3 sinagogas, 4 partidos políticos. No se puede hablar mucho de cohesión. Gracias a Dios estamos cohesionados para defender lo nuestro. Pero cuando nos reunimos nosotros, cada uno tiene su opinión y hay que escucharla. Este es el ser judío. Sí, yo quería decir que durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, la frontera de España, la Brigada Política Social devolvió a 600 judíos askenazíes a la policía francesa primero y luego a la policía, concretamente a la Gestapo alemana, señor. Esto es una de las causas por las cuales en 1940 el gran filósofo judío Walter Benjamin se suicidan por temor a ser devuelto. Además, como descubrió el querido Jacobo Israel Garzón, al mismo tiempo que los nazis celebran la conferencia de Wannsee y determinan que en el territorio de España hay 16.000 judíos que aparecen en la lista, que habrá visto usted según entra y a la izquierda, en la primera sala del museo, ahora segunda, porque han añadido la de la nazificación, verá usted esos 16.000 españoles. Franco ordenó que se hiciera un inventario, como digo, de esos judíos que vivían en el protectorado español y en la península, es decir, hubo una colaboración estrecha entre los nazis y el franquismo. Y a mí, con respecto al tema judío, no me preocupa tanto la actitud de los españoles, me preocupa en muchos casos la actitud de Israel hacia los sefardíes y la cultura sefardí. Y lo voy a decir por el hecho de haberse suprimido recientemente durante la presidencia de gobierno del señor Netanyahu la única radio que había en Israel en que se retransmitía en judeo español, mal llamado ladino, la cual era la única emisora en todo el mundo en la cual sefardíes hacían sus programas cotidianamente por una cuestión de rentabilidad. Eso sí que me parece preocupante. Y España, a diferencia de Portugal, hay que decir que en Portugal hubo una revolución de los claveles. Portugal es una república y aquí todavía seguimos con los efectos del franquismo, porque con ese régimen no hubo ninguna ruptura, sino una entente cordial que ha durado 40 años y ahora está en una situación bastante inestable. Entonces yo creo que lo importante es tener muy claro de lo que se habla y cómo se habla. Y saber lo que se dice y no decir lo que se sabe, porque es muy peligroso. Se puede crear una sensación de confusión absoluta. Y en el mundo judío español tenemos muy clara cuál es la situación. Nos preocupa el antisemitismo en un país donde somos menos del 1% de la población, los judíos.
Nos preocupa que la prensa sea antisemita. Nos preocupa que los medios de comunicación, evidentemente, como decía el querido José Manuel, estén siempre insistiendo en los temas con una política anti-israelí y anti-judía y antisemita constante. Pero bueno, no tenemos vergüenza ni de ocultarnos en la universidad ni donde estamos. ¿Por qué? Porque allí donde estemos la gente tendrá la posibilidad de ver algo que quizás la inmensa mayoría de ellos no han visto en su vida, un judío. Es verdad. Y eso es muy importante. Yo quería volver un poco al tema de los chuetas. Por supuesto. Habéis hablado de la comida y de los trucos que se hacía para un poco no comer cerdo y tal. Y un tema que nunca se habla realmente es el tema de los entierros. Y me pregunto si tenéis, a lo largo de los siglos, cómo habéis arreglado eso, con cementerios propios o dentro de cementerios. No, los chuetas eran enterrados en los cementerios católicos, como los demás. Cuando la comunidad judía de las Islas Baleares, así se llama, Comunidad Judía de las Islas Baleares, se constituyó como tal, que era a finales de los 70, principios de los 80, con el tiempo se consiguió que una parcela del cementerio católico de un pueblito que está en el centro de la isla, que se llama Santa Eugenia, se convirtiera en un cementerio judío. Ahora hay un pequeño cementerio judío en el que se entierran a los miembros de la comunidad. Curiosamente yo he visto que hay muchos judíos residentes en Mallorca. A lo mejor población flotante que viven 4 meses en Londres y luego vienen a pasar el verano y tienen una casa allí. Y no vienen a la sinagoga, pero cuando ven que están mal, viene la esposa, se apunta a la comunidad y le buscan una sepultura. Yo he ido muchas veces, me han llamado, tienes que venir al cementerio que hay un entierro judío y no hay minyan. Y nunca he conocido a un muerto, bueno, en una ocasión conocí a un muerto. ¿Conociste a un muerto? ¿Qué es? Un amigo nuestro que ya murió, se llama Benny Klein, que fue el judío de la comunidad que más ayudó a los chuetas, decía, aquí lo que tenemos son muchos judíos horizontales. O sea que no había cementerio judío. El cementerio judío data de hace unos, creo que era la década de los 90. Ningún tipo de, digamos, ceremonia. No, había, por ejemplo, costumbres heredadas del judaísmo, pero que los propios chuetas ignoraban que eran judías. Por ejemplo, poner una tela en los espejos. Esto lo hacía la familia chueta. Por ejemplo, había dejando el tema de los fallecimientos, mi papá, que era católico y romano, aunque sabía bien que era chueta, tenía un cuchillo para la carne y un cuchillo para el queso. Y si le tocaba el cuchillo del queso y había carne en la mesa, se ponía como un histérico. Pero no sabía que la Torah prohíbe mezclar la leche con la carne. Lo había visto hacer a su padre, lo había visto hacer a su abuelo, etcétera, etcétera. El cementerio data de finales del siglo XX, a lo mejor años 80, principios de los 90. Los demás chuetas están enterrados, mis padres, mis abuelos, en cementerios católicos. Sí, yo quisiera devolver un poco la razón por la que estamos aquí, que es la presentación de un libro. Ya se ha insistido bastante en ello, pero quizá 2 palabras nada más para que os deis cuenta de la importancia. En el año 1994 publica Carme Riera, que es la escritora mallorquina más reconocida, en El último azul. La cantidad de novelas históricas que se han publicado desde entonces y que se siguen publicando es inmensa, pero yo sigo recomendando, aunque no os interese el tema judío, El último azul, que es la historia de Rafael Valls. Es absolutamente increíble como novela, tiene algunas inexactitudes históricas, pero lo que Carme Riera pretendió es que todos los mallorquines conocieran lo que ocurrió en Mallorca en los años 90. Y para eso el libro no tiene precio. Cuando salió el libro yo nunca pensé que pudiera tener una continuación, porque el libro acababa naturalmente con lo que los mallorquines llaman la carmaliza, que es cuando se quema a los judíos en el 91. Entonces el valor del libro de Miquel es que sí,
hay una continuación a eso. Y entonces él continúa, lo digo por si los que recordáis el último azul, pues veréis que la historia a su manera continúa a partir de ese momento, y nos sitúa, como nos ha explicado muy bien el autor, pues en la actualidad. Pasa por Auschwitz y llega a Israel en el año 2010 o 2011. Entonces, ¿qué es lo que pretende, o qué es lo que yo creo que pretende Miquel Segura? Pues dar un paso más. Carme Riera pretendía concienciar, quizás sea la palabra para los mallorquines, de este episodio que es el más terrible de la historia de Mallorca, o uno de los más terribles. Miquel Segura va un paso más, y lo que quiere es resucitar algo que ya estaba muerto. Es decir, lo que tenéis aquí en este libro es la resurrección del Chueta. Ya nos lo he explicado varias veces, pero quería insistir en esto porque creo que leer el libro de Miquel es emocionante porque tiene un sentido simbólico. Es cierto. La resurrección de los chuetas en Mallorca, capitaneados por ese señor que tenéis ahí. No, capitaneados no. Es cierto, porque mi obsesión desde que asumí el tema, cuando yo llegué al tema de una manera autodidáctica, nadie me explicaba. Mi padre me dijo, somos hebreos, no me dijo nada más. Yo, a través de contactos y llegué a concienciarme de mi identidad. Pero mi obsesión, aparte de lo que ha pasado, que no hay que olvidarlo, es decir, mira, dentro de 20 años, ¿qué quedará de todo eso? Vamos a hablar del Chueta contemporáneo. ¿Quién es hoy un Chueta? ¿Qué tiene que hacer hoy un Chueta que es consciente de sus ancestros? Ayer mismo en Facebook una señora que no es muy larga de luces me decía, esto pasó hace mucho tiempo, ¿por qué no lo olvida? No lo olvido porque hay 20.000 personas descendientes directas de aquellas asesinadas que además buscan un lugar, claro, si vives anestesiado y solamente piensas en la final de Boba, que me parece muy bien, pero no tienes ninguna otra preocupación, esto a lo mejor no te importa. Pero si tú, yo siempre he pensado que un ser sin identidad es como si estuviera muerto. Entonces yo me niego a esa muerte, yo reivindico mi identidad, que es la judía. Y siendo la judía, es además la chueta, que es una identidad muy especial, que no excluye a la otra, pero que hay que darle de comer aparte, por decirlo de una manera. Entonces, usted lo ha dicho mejor que yo. Es un intento de resucitar al Chueta como judío. ¿Qué diferencia hay entre Chueta y Anusim? Bueno, un Chueta los Chuetas seríamos un subgrupo de Anusim. Los Chuetas somos unos Anusim que, primero por desgracia y ahora por suerte, podemos probar nuestra ascendencia judía. Pero somos Anusim. ¿Forma parte de los Anusim? Sí, sin duda. ¿Y qué es del descendiente ahora? ¿Qué es de él? ¿Del descendiente de Rafael Valls? ¿Qué es de él o cómo? ¿Qué es de él? ¿Y qué opina de este libro? El 3 de noviembre vino a Madrid. Me rogó que le acompañara a Toledo y allí diera una conferencia con un autobús que llevaba de judíos sefardíes. Él dirige un instituto que se llama Arahim, que ayuda a los judíos dispersos. Es un hombre que ha dedicado su vida a eso, que tiene bastantes recursos económicos para impulsar todo eso, y que hizo un acto de fe muy importante porque yo describí la historia de su vida novelada, o puse diálogos en boca de su esposa, a la que yo no conocía, y además se lo escribí en una lengua que nadie le podía traducir, lo cual parecía una trampa todo eso. Se me podía contarlo como le daba gana, y él dijo, no, escríbelo. Y ahora espero que en español la audiencia la pueda, porque tampoco hablo español, pero ya podrá tener acceso a una lengua para él más inteligible, y a ver si conseguimos que se traduzca al inglés o al hebreo. Esto sí que me gustaría. Pues si no tienes nada más, yo le recomiendo que compren el libro y Miquel seguro que se lo va a firmar. Muchas gracias. Las sombras de tu vergel secreto, testigos de los besos
besos de labio y labio abiertos en flor, doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor.